Bueno, en la modalidad de los signos de puntuación existen varios tipos, ¿no? Es importante reconocer más que el uso indiscriminado de estos, es la necesidad de que permita que nosotros construyamos textos que se entiendan y que también hagamos una lectura comprensiva de esos signos. Entonces hay una variabilidad bastante extensa, pero digamos que dentro de los textos académicos, pues podríamos rescatar los que más usamos, como el punto final, ¿cierto? Y aquí en este ejercicio que hace el Centro de Escritura de la Universidad del Cauca, pues nos da unas pautas, ¿no? Nos da una pauta de cuándo usamos, pues en el caso del punto, cuáles serían la coma. Digamos que el punto final, hay varios tipos de puntos, ¿no? Ahora lo vamos a resaltar, entonces hablamos de delimita, con este no tendríamos mucha dificultad, ¿sí? Porque pues se supone que terminamos la idea y terminaríamos allí en punto. Sin embargo, hay que relacionar el uso del signo más hacia la comprensión que hay que usarlo de manera un poco no consulta, o sea, que no represente realmente que la frase terminó. Entonces, si colocamos punto a todo y no le damos como la lectura correcta, eso va a impedir que realmente el signo cumpla su objetivo. En el caso de la coma es más complejo ya, ¿cierto? Entonces, miren todos los usos que hay de la coma, ¿sí? Son bastantes. Entonces, en este documento, pues, la Universidad del Cauca coloca un poco muy didáctico cómo cada una de esas comas pues va a tener una función específica. Dice cualquier otra clase de comentario, explicación, precisión hacia algo dicho. Miren que no es colocar los signos por colocarlos, sino que cuando tú estás haciendo el ejercicio de usar el signo que tú consideres necesario, tienes que tener en cuenta hacia dónde va el discurso, que sería lo fundamental. De pronto en el proceso de nuestra enseñanza no nos han hecho mucha conciencia sobre realmente los signos de puntuación cumplen esa función de la comprensión. Separa los elementos de una enumeración, creo que esta es la que más usamos y tenemos claridad. ¿Sí? Entonces ayer me compré 2 camisas, un pantalón, ¿sí? En una relación compuesta de elementos complejos que se separan unos de otros por punto y coma. Entonces miren que aquí en el caso del punto y coma, que es tal vez el signo más complicado, el más difícil, porque después de punto y coma tú sigues hablando, pero vas a agregar información. Entonces, en este caso está diciendo que después de separar, estamos separando ideas, ¿sí? por un punto y coma, pero sigo trabajando en la enumeración. Ese sería como el ejercicio allí. Cuando la enumeración es completa y exhaustiva, el último elemento va introducido por una conjunción. Entonces, es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia. Entonces, digamos que cada uno de los signos van relacionados aquí, ¿sí? Que tal vez el más complejo sería el punto y coma, ¿sí? El que más dificultad. Quería mostrarles aquí, fuera de que ese es un recurso, cómo los signos de puntuación los denominamos pues marcadores textuales, ¿sí? Nosotros los llamamos marcadores textuales. Es un mentefacto, ¿sí?
que sirven para caracterizar la escritura y estructuran pues cualquier texto que nosotros trabajemos. Es una expresión gráfica, ¿cierto? Porque cada uno tiene su forma de estar dentro del texto. Y aquí lo que me interesa es que yo se lo voy a compartir luego, la división, ¿no?, de los usos del signo. Entonces, hablamos de pausas, o sea que los signos de puntuación los podemos dividir en tres oficios fundamentales, que sería el de pausa, el de tono y los auxiliares. ¿Sí? Entonces, todos estos están dentro de los textos. Lógicamente, los punto final, punto aparte, aquí está, pues de manera también resumida, como lo está en el otro herramienta del Cauca, pero este es pues hecho por mí, cómo cada uno de estos signos pues coloca una función dentro de lo que estamos hablando aquí del marcador textual. ¿Sí? Entonces, pareja de comas, coma sola, puntos suspensivos. De pronto en el caso nuestro, esto de los puntos suspensivos, que sería, no es muy usado para nuestros tipos de textos académicos, porque pues nosotros no estamos trabajando textos dialogados o otro tipo de textos donde se use de manera necesaria el punto suspensivo. En un texto académico y un texto científico, pues lo suspensivo no tendría sentido, ¿sí? Solo digamos, en ciertos tipos de textos. Entonces, hablan de los de tono, y sabemos que interrogación y admiración. También tenemos que tener en cuenta que en el español, pues nosotros usamos, abrimos y cerramos tanto la interrogación como la admiración. En el inglés no. Entonces sería un error de ortografía cuando nosotros expresamos una pregunta y no damos el signo abierto y cerrado. Lo mismo con el signo de admiración. Ya estarían los que son auxiliares, paréntesis, comillas, rayas, asterisco. Todos estos pues los hemos visto en muchos de los textos que uno pueda leer, ¿sí? O sea, y cumplen una función. Lo interesante aquí es que no solamente, aquí nosotros decimos que es un indicio, un carácter de la escritura. Los signos de puntuación son representación gráfica de pausas, cambios de entonación, pero no solamente de cambios de entonación, ¿sí?, sino que le dan un sentido claro y exacto a lo que yo quiera construir, como ya sea las ideas específicas que esté trabajando en un texto. Entonces dice, los signos de puntuación son de carácter de escritura porque expresan precisión, pausas obligatorias, organizando la información, el capítulo, los párrafos. Permiten unidad lingüística. Entonces, si tú colocas un punto y coma, pues debemos ser conscientes de la función que está cumpliendo, no es solamente porque a mí se me ocurra colocarlo. Entonces, tener esa conciencia, pues es un ejercicio como permanente, ¿no?, que también se hace, digamos, con la lectura. Entonces, si hay un buen uso de los signos, no hay necesidad que sean, digamos, por lo general la gente usa mucho más la coma que el punto y coma, ¿sí? Entonces se ve con más frecuencia. No, digamos, permitiría en cierta forma que esos elementos que están allí llamados signos de puntuación, pues muestren que usted sí está mentalmente organizada de las ideas que ha dado y que quiere aportarle al lector, ¿sí? Entonces, de pronto en el bachillerato nosotros tuvimos una formación de aprenderlo de memoria, pero no darle de pronto el sentido que realmente tiene el signo de puntuación. Además, porque va a separar el texto en unidades y va a permitir
que uno diga, "Ah, bueno, esta idea ayuda a la otra", ¿sí? Como cuando vemos con las frases temáticas. Entonces, este cuadrito pues nos sirve, eh, y también pues está el de párrafo, que también yo lo construí, y las funciones de cada uno. O sea, cuando hablamos de introducción, esto ya lo vimos en la clase pasada, y establecimos pues en qué uso real estaría cada una de esas partes cuando hablamos de párrafo. Acuérdense que también las dividimos por la forma, por el contenido, por la tipología del discurso, ¿sí? Entonces, ahí también hay que observar como ese aspecto. Bueno, esa sería como la introducción fundamental, aunque digamos, la explicación sobre los signos de puntuación están más hacia el lado de la ortografía, consideramos nosotros que va mucho más allá, ¿sí? O sea, que hace parte de la ortografía, pero en realidad se construye, es para la formación de la estructura del, del, de un documento, ¿sí? O sea, de un texto como tal. Entonces, de pronto se le ha desvalorizado y se le ha colocado más hacia el concepto de ortografía como tal. Bueno, sobre eso, pues nosotros podemos encontrar varios ejercicios. O sea, lo que interesa es que haya un poquito de conciencia sobre ello. Y como dice pues aquí en la introducción nuestra, es tratar de comprender cómo esos signos de puntuación nos ayudan a mejorar nuestros textos. Entonces, esa sería como la organización del discurso, fundamentalmente. Aquí hay un videito del Centro de Escritura de la Autónoma, pues sobre el punto seguido, que también es eh, otro de los, digamos, signos con poco de, de dificultad, ¿no? O sea, la dificultad es como fundamental allí. Bueno, este fue el que ya trabajamos. Y aquí, que ya sería la mirada un poco hacia lo que nosotros realmente hacemos en la universidad. Porque aquí no es solamente decir, ah, bueno, entonces la coma sirve. Claro, esto es importante para referenciarlo, y si tengo alguna duda, pues estos aportes me permiten hacer ajustes a un documento que yo esté trabajando. Pero más allá de que yo lo aprenda de memoria, es la utilización real, ¿no? La que necesitamos allí. Entonces aquí nos encontramos con un libro sobre puntuación, y un poquito, pues como para entender de dónde viene, y cómo la autora, yo tengo por ahí el libro, hace un análisis, una autora argentina, sobre realmente para qué se construye pues la idea o el concepto de puntuación, ¿sí? Ella hace un recorrido de todo lo que ha pasado con la escritura. Antes no había signos de puntuación, y realmente pues hace una parte para mostrarnos que si no tenemos una adecuada puntuación, pues eso no da como cuenta de un texto académico bien, bien tenido en cuenta. Entonces, dice que es importante resaltar esa parte. Entonces, en los inicios los textos eran diferentes a los actuales. Estaban compuestos por letras que formaban aglomeración consecutiva y compacta, en la cual no había ninguna puntuación. Entonces miren la diferencia que existe con respecto a la actualidad. Entonces es la manera como
el discurso ha ido cambiando y ha construido, digamos, esta parte fundamental. Esto hacía tan difícil su lectura que era indispensable leerlos en voz alta. Entonces, de pronto el taller en voz alta, aunque no es, digamos, la única forma de hacer el ejercicio sobre puntuación, sí es un recurso que nos ayuda a hacer un poquito de conciencia del uso del signo, ya sea para comprender lo que dice la persona, el escritor, o para comprender si yo he usado el signo de manera correcta. Por eso ligo mucho el taller en voz alta con relación a lo que estamos hablando hoy. Entonces, miren todo el tiempo que pasó, pues, para poder que existieran los signos de puntuación. Los signos de puntuación, digamos, tienen todo un proceso. En la Edad Media apenas luego aparecieron la coma y el punto, ya que cada signo, de manera histórica, tuvo un momento, ¿sí? Ya que no todos nacieron de la misma forma, sino que se fue ampliando la necesidad de la construcción del discurso, de separarlo en ideas, de darle un sentido, ¿sí? Eso todo es necesario, pues, tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es algo que siempre ha estado presente en el discurso nuestro. Hay una diversidad actualmente, ¿sí? Y eso, digamos, ese desarrollo de la puntuación hizo posible la aparición de la lectura silenciosa. Se supone, pues, que nosotros hacemos ese ejercicio. O sea, permanentemente estamos leyendo de manera silenciosa y los signos están allí. Y es importante leerlo, ¿no? Miren que en el ejercicio de Casani, pues vemos unos asteriscos, unas comillas más bien, unas comillas que si nosotros fuéramos a reseñar, bueno, ¿para qué sirven las comillas? Bueno, entonces la teoría dice que las comillas sirven para tal cosa y tal, pero a la hora de leerlo en el documento, como lo usa el autor, estamos viendo que lo usa de una manera irónica, ¿sí? Se utiliza allí, hacemos otra lectura. Entonces miremos que los signos de puntuación podrían no ser estáticos en el caso de un ejercicio crítico como el que estábamos hablando para un lenguaje solidario. Son herramientas específicamente creadas para ayudar a lectores a comprender el significado. Es muy importante no olvidar esa parte. ¿Qué es lo que escribo? ¿Cómo lo escribo? Y dependiendo de ese ejercicio, pues vamos a podernos comunicar de la manera de la escritura y de pronto el lector no va a entender otra cosa que, no, yo no quise decir eso, yo quise decir, bueno, un signo de puntuación puede hacer dificultad en términos de la producción de comprensión del lector, ¿sí? Entonces, ¿qué permite estos signos? Pues que los textos sean estructurados, que las frases estén en el lugar correspondiente, que los párrafos no estén uno encima del otro, ¿sí? Que haya un énfasis en las ideas o frases temáticas y que podamos eliminar la ambigüedad. Es como el ejercicio fundamental. La articulación, digamos, cada frase va a permitir que nosotros usemos los signos adecuados. Por eso los signos de puntuación requieren un ejemplo muy preciso. Si se ponen en el lugar equivocado, las palabras y las frases dejan de decir lo que el autor quería decir. Entonces, este elemento parece muy sencillo, pero es necesario que nosotros, cuando hacemos entrega de un trabajo, o cuando hacemos la producción escrita, o en el caso de la lectura, pues tener muy consciente este tipo de uso de los signos, ¿sí? O sea, ¿para qué sirven? ¿Cómo a través de un signo de puntuación yo puedo encontrar la idea temática o la frase temática? Hay un puntico que nos han dicho, creo que en el bachillerato y en otros lugares, que no, que es que ese mi estilo es ese, ¿no? Entonces,
Mi estilo de puntuación es no colocar tal signo o colocar más comas que puntos. Pero en el caso de la escritura académica, pues no tendría mucha validez. Pongamos Saramago, en el informe, en el ensayo La ceguera, él no usa puntos. ¿Sí? Pero es que Saramago y es literatura, y es creación. Pero en el caso nuestro de los textos académicos, pues no nos podemos dar esa licencia. Entonces, varía así. Nosotros podríamos hacer un análisis también de cómo los informes académicos o otro tipo de textos de los que vemos en nuestro mundo académico van a tener una fuerza de ciertos signos diferentes entre unos y otros. ¿Sí? Eso sí, hay un estudio que es importante de pronto resaltar allí. ¿Sí? Pero en el caso del estilo del uso, pues en lo académico tiene una fuerza y tiene una censura, ¿no? O sea, nos ven los textos y ya no, esta persona no sabe escribir, porque mire donde, como hizo una frase demasiado extensa, demasiado larga, no se entiende, eh, cruzó una información con otra. Entonces, ese ejercicio es necesario trabajarlo. Bueno, entonces, la autora nos dice que por favor no vamos como al ejercicio que hacíamos en nuestra historia académica, que de pronto los docentes nos ponían a leer, ¿cierto? Y para eso con la entonación pues hacíamos la referencia de acuerdo al signo. Entonces dice, absténgase de tomar la entonación como referencia para la puntuación. En el ejercicio de voz alta, más que todo es para que nosotros hagamos conciencia, ¿sí? Pero no para el ejercicio de la entonación. Entonces dice, la escritura es una comunicación muda y comúnmente leemos textos en silencio. No es lo mismo escribir que hablar. También es otra dificultad que podría aparecer en nuestros documentos. Y tampoco es lo mismo leer un texto que escuchar una charla. La puntuación, por lo tanto, obedece a las reglas de construcción del discurso escrito, ¿sí? Que son totalmente independientes de la oralidad. Entonces, ahí aparece el discurso oral y el discurso escrito. En la historia de la puntuación no había escritura, sino no había signos de puntuación. Primero era todo oral, después viene la escritura, pero no había signos. Y después se van introduciendo una serie de signos que van construyendo la estructuración del documento, lo que yo esté haciendo. Dice la autora que es necesario revisar la puntuación, que uno mismo sea su primer lector para mirar la claridad. Ese ejercicio de revisar nuestra puntuación, pues también es el respeto por el lector, para que el lector no se confunda, no quede como embolatado y bueno, ¿qué fue lo que quiso decir? O sea, hemos encontrado también tesis, monografías en posgrado con esas dificultades. O sea, esa dificultad aparece en el mundo de la academia, no solamente en los estudiantes de pregrado. Recuerde que la función esencial de la puntuación es facilitar al lector una adecuada comprensión. Eso es común. Bueno, no todas las pausas que se realizan en el lenguaje oral han de reflejarse necesariamente en la lengua escrita. Este punto clave, en algunos casos nosotros usamos las formas de expresión oral en la escritura. O sea, esos rasgos aparecen mucho en los textos académicos. La coma representa una pausa breve en el discurso y nos hace una recomendación, vea, por favor, no puedes separar jamás sujeto y verbo de la misma oración. ¿Sí? No puedes separar jamás el verbo y el complemento directo o el atributo de la misma oración. O sea, esas, digamos, serían las fundamentales partes que yo no debería
usar a la hora de trabajar la coma, y que parece ser que somos muy dados a separar el sujeto del verbo. El sujeto de que estoy hablando y la acción que voy a desarrollar. No puede aparecer jamás delante de un inciso marcado por guiones o paréntesis. Hay muchas más restricciones, pero digamos que la autora nos toma estas como las fundamentales. El punto y seguido coincide con el final de una oración con sentido pleno. Señala una pausa importante en el discurso. ¿Cuándo dice la autora que no debemos incluirlo? No lo incluyen en general las siglas y los símbolos. No deben aparecer jamás al final de los títulos. Esto sí que lo veo permanentemente, ni en los subtítulos. ¿Sí? Ese es como un elemento que hay que tener en cuenta. Los puntos suspensivos, como les digo, nosotros no los usamos dentro de los textos académicos. Es necesario saber, pues, para qué se usan y también la parte del abuso que tenemos hay veces de los signos suspensivos. Son solamente 3 y no más. O sea, no podemos en determinado momento poner 10, 20 o los que a nosotros se nos ocurra. Ese es el caso, pues, de los puntos suspensivos. Los signos de interrogación, como se los expliqué en el cuadro del mentefacto, pues se abren y se cierran en español. No es lo mismo que ocurre en el inglés. ¿Sí? Entonces los signos de admiración no son propios del lenguaje técnico y científico, solo que sean para una pregunta. Pues el signo de admiración no los vamos a encontrar tampoco en este tipo de lenguaje. ¿Sí? No puede aparecer jamás punto detrás de los signos de interrogación y de admiración, no ha de escribirse más de un signo de interrogación, no puede aparecer solo un signo de interrogación, ya lo dijimos, y siempre se abre y se cierra. Esa es una característica específica del idioma español. ¿Sí? ¿Para qué sirve el guión? Este guión en los textos académicos científicos aparece, se utiliza. ¿Sí? Sirve en otras cosas para delimitar incisos. Se escribe inmediatamente delante de la palabra que abre, o sea, lo que yo quiero referenciar, e inmediatamente detrás de la palabra que lo cierra. También se utiliza para hacer enumeraciones verticales. Eso sí lo hemos visto. No han de colocarse jamás después del número o letra que introduce en un apartado. O sea, que no voy a colocar la rayita, que es lo que llama el inciso, y también voy a colocar un número. ¿Sí? Entonces, no sería adecuado el uso, mírenla aquí, del guión. Bueno, esta es la autora que es un libro bastante extenso, donde ella hace un análisis de lo que les estoy comentando y la necesidad de rescatar los signos de puntuación para la comprensión. ¿Sí? Es un libro bastante importante en términos de que nos coloca un poco más a la mirada de nuestra formación académica, ¿sí? Diferente a la que en cierta forma hemos trabajado digamos, en el recorrido nuestro de lo que es el bachillerato, ¿no? Bueno, entonces cerraríamos esta primera parte con este video, pues. Hoy vamos a hablar acerca del punto y los diferentes tipos de puntos que existen. Es más fácil de lo que estás imaginando, solamente préstame muchísima atención para que lo entiendas. Te voy a decir que primero, el punto es aquel que marca una pausa al final de un enunciado y después del punto se escribe con mayúscula a excepción de cuando utilizamos abreviaciones. Hay 3 tipos de puntos: punto y seguido, punto y aparte y punto final. El punto y seguido separa oraciones que integran un mismo párrafo. Si al término de tu punto y seguido ya no te queda renglón, no importa, ya el de abajo, pero nada más modeste también. Salieron a dar un breve paseo, la mañana era espléndida. Como ves, es parte del mismo párrafo, de la misma idea, solamente que diferentes oraciones. Es por eso que lo separamos con un punto y seguido. Pero ahora vamos con el punto y aparte. El punto y aparte separa 2 párrafos que están en un mismo texto, pero hay que recordar 3 cosas. 1,
en el renglón de abajo. 2 se escribe con mayúscula y 3 lleva salida. El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el agua, sorteando las olas con dificultad. Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Atisbaba el horizonte buscando ansioso su barco con la mirada. Aunque forman parte del mismo texto, cada párrafo hace referencia a diferentes ideas, pero eso sí, siempre relacionadas entre sí. Ahora, el que siempre cierra un texto es el punto final. Yo sé que utilizamos siempre el punto final para terminar nuestros videos, pero era súper importante decirles que también hay ocasiones en las que utilizamos el punto, como en las abreviaturas. Ahora sí, recuerda que yo soy Linda también, esto es Misión Admisión y punto final a Bueno, entonces ahí se pueden dar cuenta, pues, sobre puntuación hay mucho material. Realmente, pues yo intento seleccionar lo más práctico posible para que, porque pues sobre ello no, pues no podemos tampoco verlo todo, pero sí puntualizar y lo que realmente a nosotros nos va a servir dentro del proceso de nuestra propia academia, ¿no? O sea, lo que estamos trabajando. Entonces, esos serían como los poquito, por aquí hay como aquí. Uno podría encontrar bastantes ejemplos que a diario está en los medios de comunicación en un uso de pronto inadecuado y ver cómo ese uso inadecuado, que es lo que a nosotros nos interesa, fundamentalmente reconocer que existen unos signos de puntuación y que ellos permiten que haya una estructura de un documento llamado texto y que nos permite separar ideas, frases, temáticas, ¿sí? Y que ese reconocimiento de esos signos y cuáles son los que más se usan dentro del ejercicio de la academia, pues nos va a permitir leer mejor, primero, y dos, escribir con mayor precisión las ideas que queremos expresar. Entonces, sobre ello hay bastante y nosotros vamos a puntualizar los que realmente nosotros necesitamos y usamos en nuestros ejercicios. También podemos encontrar en los medios de comunicación, ya sea en las noticias o también dentro de las propagandas, como un uso inadecuado, pues puede hacer en cierta forma una confusión de lo que se quiere expresar. De esto hay bastante que uno podría encontrar, pues que los periodistas en algunos casos cometen pues este tipo de errores y el lector pues puede hacer que no lo vea, no lo lea de manera rápida, pero realmente ahí hay un error, ¿sí? Entonces, Pablo Alborán, miren que reina en la música española. Entonces esa separación allí ya nos trae una dificultad de comprensión, que es la que veníamos trabajando o de las que la autora Figueroa nos hacía referencia, ¿no? ¿Dónde debe usarse? ¿Cuándo no se debe usar la coma? Esto este es pues la falta de el uno en los dos ejemplos anteriores porque está usado de manera incorrecta y en este porque no se usa ningún tipo de signo y pues la información queda totalmente caótica, ¿sí? O sea, la información no se da
Entonces nosotros de ejemplos de este tipo podríamos encontrar permanentemente o en los avisos que hacen las personas para comunicar cualquier expresión dentro de lo que implique lo que quieran comunicar, ¿sí? Entonces digamos que eso es como, como lo fundamental allí. Las lámparas de calle en tu país. Y ya aquí, pues ustedes tienen este documento que ustedes van a observar, que este sería una especie de mapa conceptual, también digamos, lo usamos como una forma para que ustedes puedan asumirlo, estudiarlo, ¿sí? Y poderlo repasar. Entonces está la coma, el punto y coma y el punto. Miren que son los que más utilizamos, ¿no? Entonces, si hay un buen manejo de estos tres, que ya vimos que son cómo los dividimos, ¿cierto? Los de entonación, y hablamos de tres características: función, digamos, aquí estaría tono y auxiliares. O sea que según la distribución nosotros podríamos hablar de pausas, estos son los de pausa, los que más usamos, y los que corresponden al tono que yo le voy a dar si es una pregunta o es admiración, y los que dentro de la teoría de los signos de puntuación se llaman auxiliares. Eso sería como el repaso que podríamos dar de los signos de puntuación, que me imagino que ustedes pues ya tienen su propia web. No sé si hay preguntas o hacemos la explicación del taller o descansamos un ratico. Descansemos un ratico. Sí, esa teoría es canzoncita. Estoy de acuerdo.